Señor Dios, una vez más te damos gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos otorgas, que nos brindas de poder reunirnos. Y, Señor, pues ayúdanos, te ruego, a tener un corazón con un anhelo, con un deseo de aprender de ti, Señor, de conocerte un poquito más, que de esta manera podamos nosotros quererte, amarte un poquito más, Señor. Yo te ruego que esta lección tú la uses, Señor, para crecimiento, para madurez. Y, Señor, pues aquella persona que todavía no conoce a Cristo como Salvador, que el Evangelio le resplandezca en su corazón y que el día de hoy venga a los pies de Jesús. Te suplico, Señor, que tú me auxilies, que tú me ayudes. Por favor, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, quita toda palabra simple, inútil, sin sentido. Auxíliame, te ruego, a poder compartir estas líneas y que sean, Señor, de provecho para cada oyente. Toma control, pues, te lo ruego, te lo imploro, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Puede tomar asiento, muchas gracias. Seguimos adelante y estamos en el capítulo 13 de Marcos. Estamos ya casi terminando este capítulo 13 de Marcos, y nos quedamos la ocasión anterior en algunos versículos para poderlo retomar de Marcos 13. Vamos a leer el versículo 23 en adelante, donde dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Estas líneas el Señor se las comparte a sus discípulos en respuesta a las preguntas que le hicieron de cómo serán las señales de los últimos tiempos, cómo serán esos días, qué sucederá. Entonces el Señor les comienza a narrar pues una serie de eventos que por supuesto van a suceder, y relacionábamos estos versículos que el Señor menciona, particularmente el versículo 26, donde el Señor dice: entonces verán al Hijo del Hombre. Esta frase, Hijo del Hombre, retomábamos nosotros ahí en Daniel capítulo 7, casi al final, donde el profeta menciona a alguien como Hijo de Hombre, que llega ante el anciano de días y le es dada toda autoridad, toda potestad, toda gloria. Ciertamente, pues a nadie se le puede dar eso, sino solamente Dios. Es Dios quien está, Dios Padre, quien está dando toda gloria, honor, potestad al Verbo encarnado, que es el Señor Jesucristo, que es el Hijo del Hombre. Y nuevamente podemos ver ahí el porqué de los líderes religiosos, que cuando escuchaban al Señor mencionar esta frase, Hijo del Hombre, de inmediato ellos sabían que el Señor se estaba refiriendo, por supuesto, a su divinidad, a la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían en mente al profeta Daniel en el capítulo 7, donde menciona estas palabras. Bueno, aquellas nubes, estas nubes que se describen en estas frases que dice el Señor, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Estas nubes que se describen no propiamente, y yo creo que no es así, no serán unas nubes de lluvia, como nosotros las vemos más en estos días, ¿verdad? Cuando vemos las nubes ahí cargadas, decimos va a llover. No se refiere propiamente a esto por el contexto que da, sino a nubes gloriosas. La nube de gloria de la presencia de Dios.
que es muy probable y similar a la nube que apareció en el Antiguo Testamento cuando el Señor manifestaba y manifestó su presencia. Y esta será la señal de la aparición de Jesucristo, el Hijo del Hombre. En el versículo 27 dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los escogidos en este contexto se pueden identificar como no judíos, pertenecientes a todas las naciones, y también, por supuesto, a judíos que llegarán a creer en Jesús como el Mesías durante el periodo final de la tribulación, que es el pasaje al cual el Señor está haciendo referencia, mejor dicho, que es al tiempo al que está haciendo referencia, al tiempo de la tribulación. Aunque existen diferentes opiniones en la interpretación de este texto, este pasaje no se refiere al arrebatamiento de la iglesia. No se puede referir al arrebatamiento del creyente. ¿Por qué? Porque concretamente en la primera carta a los tesalonicenses, vamos allá, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo, en el versículo 13, dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y aquí está la clave, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, el apóstol Pablo aquí está refiriéndose al arrebatamiento, a ese suceso, a ese evento que va a suceder que conocemos como el arrebatamiento. Y aquí en este texto no dice que el Señor envíe ángeles para recoger a su pueblo, sino que dice que los creyentes serán arrebatados a una voz de trompeta para recibir al Señor en el aire. Entonces, en comparación con lo que dice Marcos 13 que leímos, donde dice, y entonces enviará sus ángeles y juntará, no puede referirse al mismo evento, ¿ok? No se refiere al mismo evento, porque el arrebatamiento será con voz de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel. Y cuando el Señor está hablando aquí en este versículo, Él dice que va a enviar a sus ángeles a recoger a su pueblo. En el siguiente versículo 28 llegamos a una parábola. Y bueno, de aquí continuamos aprendiendo bastante. Dice así versículo 28 y 29. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
Bueno, ya hemos indicado en ocasiones anteriores, que la higuera es una figura que utiliza el Señor para hablar de su pueblo, específicamente de Israel. Ciertamente hay otras interpretaciones muy respetables, pero las mismas escrituras aclaran todo. Entonces, la Biblia nos enseña y nos muestra y presenta a Israel como el reloj de Dios. Lo que sucede con Israel es lo que nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que va a ir pasando en los tiempos, ¿ok? Y el Señor nos dice que observemos a la higuera, a Israel, para percibir el final de los tiempos y la segunda venida de Cristo a la tierra. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí hay un término muy importante y es el término generación. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice que no pasará esta generación? Bueno, aquí podría referirse a Israel desde un punto de vista racial, aludiendo a su carácter como nación. También podría señalar a una generación concreta de personas y a la duración total de su vida. En este caso, se puede interpretar, y cuadra de esa manera, se puede interpretar que aquellos que vivan el principio de estos acontecimientos que el Señor señala, verán también la conclusión de los mismos. Y esta interpretación, esta idea, pues no forza, perdónenme, no sé cuál es la palabra correcta, pero no hace que el texto se force a sí mismo queriendo acomodar algunas interpretaciones que da. Lo que sí podemos saber entonces es esto, que aquellos que vivan el principio de estos acontecimientos que el Señor está narrando, verán también la conclusión de los mismos, que sinceramente parece la más aceptable. El énfasis, finalmente, recae más en la rapidez con que suceden estos eventos que en la permanencia de Israel como pueblo. Sin embargo, ambos hechos son apoyados por la Biblia, ¿ok? La situación, hermanos, de lo que el Señor nos está narrando, nos está diciendo, bueno, en este caso a los discípulos, pero nosotros lo podemos leer y aprender, es que nosotros estemos apercibidos, estemos alertas, y además vemos una vez más lo que el Señor continúa diciendo en versículo 31 y 32. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto nos habla del cumplimiento que ha sucedido, que sucede y que va a suceder de la Escritura, de la Biblia. Trataba yo hace un par de semanas con estas palabras que el Señor dijo al respecto del templo, de que no quedaría piedra sobre piedra, pues trataba yo de traer este hecho histórico de la toma de Jerusalén, pues para dar testimonio de que ciertamente no quedó piedra sobre piedra. Y así como eso tuvo su cumplimiento, por supuesto lo que el Señor está narrando aquí de los eventos futuros se van a cumplir, se van a cumplir. Si alguien se atreve y piensa que la Biblia no es más que fábula y cosas que están escritas ahí sin sentido, pues va a llegar el instante en que va a creer. El deseo, por supuesto, es que crea a tiempo y de manera oportuna. El versículo 32 menciona, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y este versículo sirve mucho para algunas personas que quieren negar
la deidad del Señor, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Utilizan este versículo pues malinterpretándolo. Bueno, ciertamente este versículo pudiera considerarse difícil de interpretar, pero no pasa nada. Si Jesucristo es Dios, y ciertamente Él es Dios, pero si Jesucristo es Dios, resultaría difícil explicar esta falta de omnisciencia por parte del Señor, porque el Señor todo lo sabe, todo lo sabe. Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Vamos por partes. No olvidemos y tengamos presente que Marcos presenta a Jesús como el siervo, el siervo. Y como bien dijo el Señor, como bien dice el Señor en el Evangelio de Juan 15:15, vamos a leerlo. Juan 15:15, palabras breves. Dice así el Señor: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí lo que quiero enfatizar es las palabras del Señor que dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces, retomando estas palabras que el Señor dice aquí, pues nos presenta el carácter de Jesús como siervo en su forma más típica y verdadera de su humanidad, de su naturaleza humana. El apóstol Pablo en Filipenses 2 escribe de esta manera. Filipenses 2, versículo 7, diciendo y hablando del Señor, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces aquí también el apóstol Pablo nos está diciendo que él, el Señor, asumió forma de siervo. Cuando el Señor se hizo hombre, se limitó a sí mismo para ser semejante a nosotros, pero en ningún instante dejó de ser Dios. Como hombre, por supuesto, no era omnipresente. Como hombre, estaba limitado a su cuerpo físico, a su cuerpo biológico. Como hombre, no era omnipresente. Y para esto podemos recordar el caso de la muerte de su amigo Lázaro, relatado ahí en el Evangelio de Juan, cuando Marta, hermana del difunto, de alguna manera le reprocha diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, entendiendo esto, es razonable y comprensible la limitación que probablemente, si no es que seguro, el Señor se impuso a sí mismo en cuanto a su omnisciencia. De ahí estas palabras en donde dice en el 32 que ni el Hijo lo sabe, sino el Padre. Entonces con eso no hay ningún problema. Seguimos leyendo el versículo 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y esto a nosotros nos señala que la actitud propia del pueblo de Dios de todas las épocas al enfrentarse con el futuro profético no debe de ser propiamente de una investigación, de un anhelo, propiamente se ha dicho, de un anhelo de querer saberlo todo, que no es malo el conocer, no es malo el querer saber, pero fundamentalmente la actitud propia del pueblo de Dios, de un creyente, debe de ser, de acuerdo a lo que dice el Señor, de vigilancia y de oración. De vigilancia y de oración. Leemos versículo 34 al final. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a su siervo y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues,
porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no os halle qué, no os halle qué, grítelo, no os halle qué. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. No es casualidad, hermanos, que este capítulo 13 pueda concluir con esta palabra, velad. Después de toda la serie de acontecimientos que el Señor nos narra, que ciertamente uno pudiera tener interés en los asuntos de lo que va a suceder y qué va a pasar, y se habla de guerras, terremotos, rumores de esto, del otro, de aquello. El Señor va a venir, el Señor va a venir. Pero más que estar preocupados nosotros en conocer detalle de lo que va a suceder, tengamos primeramente una preciosa esperanza de que el Señor es nuestro Señor y Él no nos va a dejar en desamparo, ¿ok? Y luego la advertencia y el consejo de Dios, concreto y específico: velad, no se duerman, no nos durmamos. Y bueno, no se refiere propiamente a que no vayamos y descansemos, no se refiere propiamente a ello, sino de estar apercibidos, aprovechar el tiempo, pues, aprovechar el tiempo como creyentes, aprovechar el tiempo porque se está acabando, aprovechar el tiempo porque este día va a pasar y es un día menos que tenemos oportunidad para servir, para hacer testimonio, para hacer algo por el Señor. Velad. De esta manera, el Señor concluye este relato en el capítulo 13 sobre el discurso del Monte de los Olivos. El Señor la aplica a sí mismo en relación con su segunda venida, ante la cual Él ha advertido a su pueblo sobre su responsabilidad, además de las tareas de vigilancia y oración. Hay que añadir a estas tareas de vigilancia y oración la de estar trabajando activamente. Y estas instrucciones, por supuesto, se las dio a sus discípulos, pero estas instrucciones son para usted y son para mí. Uno puede vigilar con ansiedad, con temor, pero el creyente debe de vigilar y estar velando, esperando, motivado por una bendita esperanza de la aparición gloriosa de Cristo. Y esta debe de ser una actitud que debe de caracterizar al cristiano: el esperar al Señor, mientras tanto trabajar y servir. De esta manera terminamos el capítulo 13. Para dar inicio al capítulo 14, que de hecho es el capítulo más extenso de este evangelio, este es un pasaje bíblico que refleja mucha acción. Recordarán que los últimos 2-3 capítulos sucedió como una pausa con respecto a la acción constante que ha caracterizado el Evangelio de Mateo. Bueno, el capítulo 14 es un capítulo de mucha acción. Sin embargo, aquí no es propiamente el Señor el que toma la iniciativa en la acción, sino que fueron otros, tanto amigos como enemigos, los que ejercen esta acción, ya que ha llegado el momento de ser entregado. Ha llegado el momento que Él estuvo anunciando a sus discípulos. Recordemos aquella frase cuando el Señor dice: es necesario que yo vaya y sea entregado, sea azotado, sea muerto, para después resucitar. Bueno, ya entramos al capítulo donde esto comienza a tener su cumplimiento y nos estamos aproximando a la sombra de la cruz, de tal manera que en esta lectura y en este pasaje
como en todas partes, pero cuanto más aquí, debemos de tener un corazón reverente y ansioso de conocer y saber el sacrificio, acerca del sacrificio que el Señor por mis pecados hizo en la cruz del Calvario, llevó a cabo en la cruz. Bueno, su hora, ya entrando en este capítulo, ha llegado. En este capítulo y en el siguiente hay un extraño acuerdo entre el cielo y el infierno, un extraño acuerdo entre la luz y la oscuridad, un extraño acuerdo entre la justicia y el pecado, ya que todos estos se conjuntan en la cruz del Calvario. La justicia es mostrada y se hace efectiva para todo aquel que cree, y el pecado es vencido por la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Entrando específicamente en este capítulo, vamos a leer versículos 1 y 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Bueno, tal como lo especifica el libro de Levítico, la Pascua se celebraba el día 14 de Nisán, que es el primer mes del calendario judío y corresponde a nuestro mes de abril. Continuando, en el versículo del libro de Levítico, da instrucciones de que a partir del día 15 del mismo mes y durante los 7 días siguientes se celebraría y se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Y es en este periodo, después de este periodo, cuando los líderes religiosos tienen la intención de aprender al Señor. Cuando ya pasadas las fiestas, el pueblo se regresa a sus lugares, la mayoría del pueblo, para poder prender al Señor, ya que él había alcanzado, pues, llamarlo fama entre el pueblo. Y muchos le tenían estima al Señor. Él había alimentado y sanado a muchas personas. En concreto, en el versículo 3 dice así: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Vemos aquí un pasaje, una escena entrañable. El Evangelio de Juan lo coloca 6 días antes de la Pascua. Y bueno, no es propiamente ningún error, porque tanto Juan como Marcos marcan los hechos no propiamente de manera cronológica. Aquí lo importante es el hecho de que este evento que hizo esta mujer es narrado en los evangelios, y el Señor menciona que debe de ser narrado para memoria de ella, para tenerla presente. Versículo 4 y 5 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Juan, el Evangelio de Juan, en su relato nos dice que Judas fue el que encabezó esta reprensión, impulsando a otros a adoptar esta misma actitud, de decir: ¿por qué esta mujer desperdicia ese perfume tan caro? Siendo que se pudo haber vendido y repartido entre los pobres. Vaya intención de Judas, ¿verdad? Algunos tuvieron su misma idea, pero versículos 6 y 7 dice: pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí
no siempre me tendréis. En otras palabras, si ellos hubieran sido sinceros, se habrían dado cuenta de que tendrían muchas oportunidades de ayudar a los pobres. Muchas. Pero el Señor dice, a mí no siempre me tendréis. Bueno, el versículo 8 y 9 habla más al respecto. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué es la intención? ¿O cuál fue la intención? ¿O por qué el Señor dice, en donde quiera que se predique el evangelio, se va a mencionar el acto de esta mujer? Yo creo que no para ensalzar el nombre de esta mujer, no para ensalzar la persona, sino para poder darnos a nosotros un ejemplo de lo que debe de hacer el creyente. Aquella mujer hizo lo que podía, que es lo que Dios siempre ha requerido que el ser humano hiciese. El detalle importante que aquí se destaca es que esta mujer ungió su cuerpo para su entierro. Esta mujer frágil formó parte de la cadena de acontecimientos que culminaría en la cruz del Calvario. La fragancia del frasco que ella rompió en aquel día se ha extendido hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Cosa interesante. Y en medio de las sombras de los sufrimientos de Jesús, hubo alguien que vio claramente los alcances de aquella situación. Este incidente, pues, pudiera considerarse sencillo y se lee fácilmente, pero podría no tener significado para nosotros. De manera figurativa hablando, ¿hay alguien aquí que haya roto su frasco de alabastro sobre Jesús para que de nuestras vidas se desprenda una fragancia que sea de bendición para otros? ¿Hay aquí hay alguien aquí que haya roto su frasco de perfume para poder derramar ese ungüento sobre el Señor? Jesús declaró que aquella mujer hizo lo que pudo. Yo me pregunto si los que aquí estamos hemos hecho lo que hemos podido. Interesante pregunta. Notemos, en estos versículos que leímos, notemos que esta mujer no dijo palabra alguna. No se lee algún texto de alguna palabra que ella haya mencionado. No abrió su boca ni aún cuando le estaban reprendiendo por lo que hizo. No abrió su boca. ¿Qué explicación posible podría dar ella para semejante acto de extravagancia? ¿Qué explicación? De hecho, una mejor pregunta es, ¿por qué explicarlo? ¿Para qué explicarlo? Aunque lo hubiera intentado, los presentes nunca lo hubieran entendido. Tenían su visión bien corta en lo material. Así que esta mujer hizo simplemente lo que su corazón en ese instante le mandó, sin explicaciones, mostrar su amor por Jesús. Se requiere de un motivo puro y una fuerte confianza interna para estar seguro de esa manera. Un amor extravagante de esa forma no se puede explicar ni justificar, porque hay mentes frías, calculadoras, rígidas y estrechas que no lo entenderían. Si es que sucedió, ¿cuándo fue la última vez que tú, hermano, quebraste un vaso de alabastro para honrar a Jesús? ¿Cuándo sucedió?
¿Cuándo fue la última vez que mostraste un amor extravagante a tu Señor? Pensamos que por el hecho de religiosamente estar aquí, ¿ya es suficiente muestra de amor a nuestro Señor? Creo que estamos equivocados. Ciertamente, tú estás, yo también. Ciertamente estamos muy lejos de mostrar nuestro amor como nos da ejemplo esta mujer. Tú eres el vaso de alabastro que debe de ser quebrado. De hecho, usted es el vaso de alabastro que debe de ser quebrado. Muchos de los que llenamos las bancas de nuestras iglesias tenemos a Cristo dentro de nosotros. Un Cristo precioso, emocionante, dador de la vida. Pero la mayoría de nosotros lo mantenemos herméticamente encerrado durante toda nuestra vida. Y el aire que está a nuestro alrededor está lleno absolutamente de nada, ningún aroma. Vamos al culto para sentarnos en el banco y vemos fila tras fila de hermosos vasos de alabastro. Los inertes y hermosos vasos de alabastro se levantan y desfilan hacia la salida en silencio, o tal vez conversando fríamente sobre insignificancias, repitiendo este ritual semana tras semana, año tras año, si es que no nos aburrimos demasiado y dejamos todo. La necesidad urgente es de creyentes de vasos rotos. El vaso necesita ser hecho añicos realmente, añicos. Hay que liberar a la vida. Eso ofrecerá un ambiente de fragancia y así la congregación no será compuesta por vasos inertes, sino de vasijas rotas que por primera vez disfrutan el gozo de ofrecer y de dar una ofrenda a nuestro Señor. Por supuesto, claro que sí, es desagradable y pavoroso y nada deseable ser roto. Es mucho más fácil mantener una fachada fría de un vaso de alabastro. Esta mujer pagó el precio. La pregunta clave y específica para poder aterrizar todas estas líneas: ¿nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de María, Señor, que dio muestra de un gran amor. Yo te pido que este ejemplo, Señor, nos mueva a nosotros a poder manifestarte y a querer manifestarte un amor sincero, un amor más allá, Señor, de todo, un amor que represente sacrificio, que nosotros estemos dispuestos a ser quebrantados, rotos a nosotros mismos, y que nuestra vida misma sea una ofrenda a ti. Gracias por la paciencia de cada oyente. Bendice el tiempo que sigue. Bendito seas por todo. En Cristo Jesús.